Tenemos ahora una presentación de dos experiencias. Voy a presentar a cada persona antes de que empiecen. Y pues bien, les pediré también que reflexionen como antes de abrir el turno al debate. Nuestra primera persona es Ross Jones, actualmente director del College San Ignacio en Review, Sydney, Australia. Previamente director también de otro college en Sydney, Australia, y antes también ayudante en la dirección provincial. Tiene una base de pedagogía y espiritualidad ignaciana, historia de educación, y también ha trabajado en formación de formadores, discernimiento, descubrimiento, y en los últimos 10 años ha estado acompañando grupos de chicos de 16 y 17 años en programas de 3 semanas a Filipinas con el modelo de servir, y la reflexión, por tanto, está en el centro de su experiencia. Es un placer para mí presentar a Ross Jones. Muchísimas gracias. Creo que debería dejar descansar vuestra mente para empezar. El tema era reposicionar el examen en la escuela, pero ya tenemos suficientes exámenes, así que deberíamos reexaminar esta frase. El examen es una cosa habitual, y no sé cuál es vuestra experiencia, pero en Australia, francamente, me da la sensación que no estamos compartiendo la experiencia de reposicionar el examen en las escuelas. A todos los chavales les encanta el saber, conocen muchas cosas y conocen muchas plegarias, pero a veces hay plegarias que no sé ni si Ignacio realmente conocía de memoria, así que hay que resituar este concepto de examen en la escuela. Creo que fue en Australia del Sur cuando se hubo la primera crítica de los exámenes, y creo que los estudiantes realmente sonreían al respecto. En nuestras escuelas los exámenes se hacían un poco al azar, el concepto que nosotros llamamos hit and miss. Habían, por ejemplo, chavales que hacían retiros y otros no. Los que iban conocían el concepto de examen, los otros no. Así que hace unos años el centro, los profesores de religión responsables de los ejercicios espirituales, de los retiros, plantearon con el director de la escuela la idea de resituar, replantear el examen en la escuela para formar al personal y para formar a los estudiantes. El director y el responsable dijo, por suerte, sí, efectivamente, esto es muy importante, así que en la escuela tenemos un periodo de... tenemos como el día dividido en 6 partes, y se consideró que después de la tercera parte se iba a hacer un receso de 5 minutos para hacer ese examen al que nos referimos. Ese examen, esa pausa, esa reflexión a lo largo del día. Y lo primero que tuvimos que hacer fue formar al personal para explicar la naturaleza de esa plegaria, por qué la introducimos en la escuela y cuáles espera que sean los frutos de ese examen. Para muchas personas, muchos profesores, tuvimos que empezar a hablar de la espiritualidad. La espiritualidad es esa conexión con la creación, con los otros, con la naturaleza, con la historia de la vida y, por supuesto, con Dios. ¿Cuál es el significado que obtenemos de estas conexiones? Y después, a partir de ese concepto general, tuvimos que entrar en la espiritualidad ignaciana y cómo la espiritualidad ignaciana informa ese examen y cuáles son los frutos del examen. Como decía el provincial esta mañana, la experiencia de este encuentro con Dios consiste en entender quién soy yo y qué tipo de persona quiero ser, en qué persona quiero convertirme, y el examen debe ayudarnos en ese discernimiento. Tenemos que ayudar a nuestro personal a realizar ese examen en 5 minutos. De hecho, sonaba pues una especie de
de ese examen. En primer lugar, se trata de rogar por algo respecto a lo cual estás agradecido. Dios es el creador, Él nos regala la vida y tenemos que establecer una relación, un vínculo con este creador. Tenemos que agradecerle su labor. Segundo punto, el regalo de la iluminación, de la ilustración, que invitar a los alumnos a mirar con ojos claros, no de una manera selectiva, no dejando al margen cosas, sino verlo todo con honestidad y con apertura. El tercer nivel, evidentemente, es un examen que invite a los alumnos a analizar los últimos 24 horas para entender dónde estaba el verdadero espíritu, dónde han encontrado la bondad, la justicia, y sentirse agradecidos por esas experiencias a medida que las viven. Cuarto punto, analizar en qué he andado en una dirección opuesta a la de Dios, donde he escuchado esas voces falsas. Los que hacen este ejercicio de una forma habitual entienden la importancia y saben analizar cuáles son esos movimientos que les llevan hacia lo correcto o hacia lo incorrecto. Y el quinto punto, el quinto paso, es analizar el futuro. En las próximas 24 horas, ¿dónde está el horizonte? ¿Dónde necesito ayuda? A mí me gusta este diagrama, esta técnica mnemónica. Vemos que en una imagen vemos también un hombre atacando a un dragón. Supongo que fue un día duro para él, fue un día bastante duro para él. A mí me parecen importantes estos 5 minutos de examen y no se trata de hacer una plegaria cualquiera o de contar o de decirles a los chicos que han de cerrar los ojos, apoyarse contra la mesa. No, queremos que ese examen realmente sea una experiencia profunda, pero es que además queremos variedad y educando al personal todo el material que tiene que ver con la espiritualidad subyacente al examen. Digamos que para ello les dimos 8 posibilidades diversas. Algunos exámenes eran para estudiantes jóvenes, otros para más maduros, otros trataban o desarrollaban otras cosas. Por ejemplo, había uno opcional para los lunes. Lunes, primer día de vuelta al colegio, después del fin de semana de deporte. En Australia se practica muchísimo deporte todos los fines de semana y hay muchísimas cosas que reflexionar sobre los partidos. Y en ese sentido, los jóvenes escuchan mucho a los entrenadores. Los entrenadores son prácticamente capellanes, así que es importante también formar a los entrenadores para que ellos también sean capaces de identificar lo bueno y lo malo de cada partido y que cada partido no termine simplemente criticando al árbitro o al contrincante, sino que se busquen esos movimientos en positivo y en negativo dentro de cada uno de ellos. Así que también hay un examen post-deporte. Como decía, esto lo desarrollamos en primer lugar para el personal. Y ahora tenemos unas campanas que suenan para marcar los distintos periodos del día y suenan de una manera distinta las campanas cuando se trata de los 5 minutos de examen, para que no haya confusión. Parte del personal se sentía un poco incómodo con el examen, o bien porque era personal tímido, con falta de confianza, o como comentaban los oradores esta mañana, igual no eran católicos, cristianos. Así que dimos un paso más allá para grabar esas 8 versiones del examen, grabadas por voz, por personal, por miembros del personal, y esta grabación entra en internet, no me preguntéis cómo, y entonces el profesor se puede conectar, el examen se puede hacer en la sala con esta voz que llega por algún lugar del cielo y el profesor no tiene que implicarse directamente, simplemente tiene que guiarlo. ¿Cometimos algún error en ese examen? Pues sí.
verdad encajamos el examen, esos 5 minutos dentro del el horario, cambiamos un poco el horario, empezamos el periodo de tiempo 5 minutos antes y vinieron a reclamarnos el responsable del sindicato de estudiantes diciendo, ¿pero qué es esto? Habéis cambiado el horario sin consultarnos, eso no está bien. Hubo, en fin, una crisis con el director, pero rápidamente las aguas se calmaron. Ahora el examen tiene buenos resultados y les gustan. El examen lleva a los estudiantes dentro de su propia experiencia, que es muy rica, y encuentran el movimiento de esa espiritualidad. Creo que esto encaja perfectamente dentro del espíritu ignaciano de observar e incorporar. No sé si... En fin, podríamos preguntarnos si hay algún problema. Siempre hay un pecado original. A veces, pues sí me encuentro algún profesor en el horario de examen estudiando o enseñando, mejor dicho, griego antiguo. Es decir, que a veces sí hay errores y a veces alguien tiene la tentación de saltarse ese examen. Y una vez o 2 veces al año tenemos que recordar al personal que eso no es negociable, que todo se va a detener durante 5 minutos para hacer esa reflexión. ¿Todos los profesores abrazan esta idea con entusiasmo? No, pero la mayoría sí. ¿A todos los estudiantes les encanta y abrazan esta idea? No, pero la mayoría sí, e incluso algunos lo trasladan a casa. Esta es nuestra experiencia. He traído copias de este concepto para que os lo podáis llevar a casa si así lo deseáis. Todo un bosque australiano destruido para hacer esta publicación, pero en fin, bueno, no pasa nada. Bromas aparte, sí, también os podemos dar el documento en versión digital para que lo podáis adaptar y modificar como queráis, y espero que tengáis éxito al respecto. Gracias. Thank you, Ross. Muchísimas gracias, Ross. Me gustaría ahora presentar la segunda experiencia. La experiencia de Ulrika Gentner. Él es responsable de un centro, ella es responsable de un centro en Alemania, en Schaffen, co-líder de los centros educativos ignasianos, y es autora también de diversos artículos en el ámbito de la participación y la didáctica. Ha desarrollado programas de perfil ignaciano para escuelas y centros educativos, incluyendo el entorno vivo, la autogestión, las habilidades de gestión, retiros y redes. Es un placer presentarles a ustedes Ulrika Gentner. Yo quisiera abordar 2 cuestiones. Quisiera hacer una presentación muy breve de nuestro centro en Ludwigshafen y después quisiera hablar de nuestra práctica. En primer lugar, ¿qué es CIP? Brevemente, pues bien, el Centro de Educación Ignaciana se fundó en el año 2013 y se sitúa en Heinrich Pech Haus en Ludwigshafen, en Alemania. Mediante el trabajo en red y la interconexión, el centro promueve un aprendizaje aprobado, promovido y una cultura del aprendizaje y de la enseñanza dentro del mundo de habla alemana. El CIP, el Centro de Educación Ignaciana, proporciona una plataforma para todas las personas que intentan conformar el futuro de los distintos centros. El debate es básico en nuestra vida cotidiana y en este sentido el Centro de Educación Ignaciana contribuye a una mejor calidad de las instituciones educativas. Nuestros centros desarrollan una idea que de hecho no es nueva y que se puede comparar con la de Oxford o con la de Sydney. Estamos desarrollando el perfil ignaciano de las distintas escuelas y centros de diversas maneras. Cada escuela tiene su propio colegio. Cada escuela desarrolla sus temas
temas que pueden ser evaluados a posteriori. El conjunto del sistema de las escuelas jesuitas o colegios trabajan en distintos talleres y intentamos precisamente alentar los debates para fomentar la educación según la tradición ignaciana. Cada persona trabaja con una perspectiva específica. Se ofrece a las personas la oportunidad de desarrollarse de una forma espiritual y para esa renovación se organizan distintos programas de retiro. Los directores de los centros o de las escuelas, los profesores, trabajadores voluntarios, estudiantes, padres, todos trabajan conjuntamente en los distintos centros y en las escuelas, tanto centros religiosos como no religiosos, públicos. Fijémonos ahora en los tres pilares del CIP: la educación ignaciana, la espiritualidad ignaciana y el liderazgo ignaciano. Veamos algunos ejemplos. La forma ignaciana de proceder, qué hacer, introducción al pensamiento ignaciano y a la actuación por medio de una serie de talleres y seminarios. Un curso básico sobre la verdad en la vida, en la fe cristiana, con, por ejemplo, ejercicios espirituales y a través de películas y a través de imágenes diversas. El liderazgo, qué hacer respecto a la personalidad, las herramientas y las habilidades. La autogestión también es muy importante. Y permitir que otros sean, acompañados y también que lideren a otras personas. Eso es lo más básico de nuestra plataforma. Ahora me gustaría comentar y compartir con todos vosotros una serie de prácticas, de mejores prácticas, y espero que todo se comprenda porque en realidad todo esto es una traducción entre diversas lenguas. Una característica esencial de nuestros talleres es el espacio para la reflexión. En un periodo de silencio, los participantes hacen una pausa para pensar respecto a sus propios impulsos y las perspectivas que puedan tener a ese respecto. Hemos hecho una especie de tarjetas o folletos. En este caso hablamos de escuchar y discernir, diferenciar y profundizar, desarrollar. Compartamos. Lo que me emociona, lo que me llega, exploro mis propias actitudes. ¿Qué es lo que dispara mi entusiasmo? ¿Dónde tengo dudas? ¿Cuándo quiero a veces demasiado? ¿O cuáles son las cosas que no quiero suficientemente? ¿Qué puede ayudarme para ser libre de nuevo? Si intento escuchar, sentir mi movimiento interno, entonces puedo enfrentarme a ese movimiento interno. He conseguido mantenerme neutro, sin sesgo. ¿Cuál es el resultado de la conexión con otros participantes? ¿He dejado que otros participantes tengan también su espacio? ¿Les he escuchado? ¿Qué tenían en mente las otras personas? ¿He seguido sus sentimientos, sus intenciones, sus pensamientos o he atentado contra ellos? ¿He juzgado o no he juzgado? Intento ir al núcleo de la motivación y en lugar de golpearme contra puertas cerradas, lo que intento es encontrar un territorio común. Dentro de este entorno compartido me doy cuenta de que aunque yo tenga
mi opinión personal, siempre hay un denominador común. Y ese denominador común es lo que quiero encontrar, porque podemos asumir que todo el mundo tiene las mejores intenciones en el fondo de su corazón. Hay que descubrir cómo Dios se conecta en nuestra experiencia, en nuestra espiritualidad. Tengo que dejar que Dios me guíe. Tú, mi Dios, ¿qué me dirías ahora mismo? ¿Qué han significado para mí los resultados alcanzados? Y al final del taller intento conseguir y analizar, alcanzar un resultado acorde con mi propia persona, con mi propia situación y ver cuál es el paso a dar a continuación, a qué renuncio de forma consciente o qué voy a asumir también de forma consciente a partir de ahí. En la primera fase, el líder guía a los participantes en este proceso y da apoyo en caso necesario, y como resultado de ello, las personas entran en una conversión con este enfoque. En casa, esta tarjeta, este folleto, puede ayudar a la persona a seguir practicando y además es un recordatorio para que sepan de qué se trata exactamente, para que puedan analizar esa formación, esa experiencia. Esto es útil para profesores, para directores y también para los alumnos, para los estudiantes. No tenemos tiempo suficiente como para compartir una segunda mejor práctica, así que me limitaré a apuntarla. Es una práctica organizada en equipo por una escuela en Alemania que analiza la manera como las personas trabajan conjuntamente. La reacción de un profesor al ver esta tarjeta pues fue que realmente les parecía muy útil también para los profesores. Como resultado de ello, elaboramos 8 tarjetas o folletos para apoyar la espiritualidad de las personas, apoyar su camino hacia la persona consciente. Y eso es todo. Gracias por su atención. Let's just take a moment again and reflect. Reflexionemos ahora respecto a las presentaciones de Ulrike Gettner y Ross Jones antes de empezar un debate común. So again, today the focus is on the person. Estamos centrados en la persona consciente, en la conciencia. Hemos escuchado presentaciones
recomendaciones de experiencias en escuelas que ayudan a las personas en su formación. Así que me gustaría ahora abrir este turno de reflexión, de debate y en el último debate todo el mundo se ha ceñido mucho al tiempo y creo que una de las cosas que hemos aprendido es que es importante que se escuche no solo en la sala, sino también en streaming. Así que tienen que mantener el micro a una distancia prudencial de la boca, no demasiado cerca, no demasiado lejos. Así que vamos ahora a continuar con esta discusión, con este debate. Me llamo Pete Musso, San Luis, Missouri. Me interesa el tema de alentar, de animar a los padres como participantes dentro del modelo en el que nosotros procedemos para trabajar con sus hijos y sus hijas. Y también me interesa la idea de cómo las escuelas no solo podemos ser socios, por así decirlo, sino que podemos también hacer sugerencias a los padres para que ayuden a sus hijos e hijas a tener éxito en las escuelas. Y evidentemente hago referencia a la noción de éxito que hemos citado antes. Si nos fijamos en esta implicación de los padres y las experiencias, sabemos que no siempre hay una relación directa entre la implicación de los padres y el éxito de los alumnos. De hecho, cuando los padres tienen unos hábitos espirituales positivos en casa, ese modelo sí tiene un impacto positivo en la escuela. Entonces, enlazando al hilo de esta noción y dando un salto y a partir de ahí otro salto, me gustaría hacer un comentario respecto a la primera experiencia que se ha compartido con la siguiente pregunta. ¿Cómo podemos desafiar a los estudiantes para que enseñen a sus padres el concepto del examen? Para que no sea solo una plegaria practicada en la escuela, sino que en realidad sea una plegaria que se convierte en un hábito, en una costumbre en casa. De este modo, puede ser una herramienta concreta y efectiva para los estudiantes y también para sus familias. Y esta práctica, tal vez, será la transformación que de nuevo se puede producir también en nuestras escuelas. Ese es el comentario. Gracias. Pepe Menéndez, de Jesuitas Educación, de aquí de Barcelona, España. A mí me ha parecido que, por lo menos me han sugerido las dos experiencias vinculadas al debate anterior del descanso. Vamos centrándonos en que lo importante es acompañar a las personas. Lo importante es inspirar, provocar, interpelar a los alumnos. Pero nosotros aquí internamente, en el debate que hemos en los últimos años en Jesuitas Educación hemos planteado, le llamamos el proyecto vital de los alumnos y el proyecto vital de los educadores. Porque ahora, incluso a raíz de la última intervención, a veces tengo la impresión de que saltamos directamente a las familias, pero no acabamos de pasar primero por los mismos educadores. El trabajo que tenemos que hacer es primero con los educadores, provocar esta interpelación. Me ha gustado mucho lo que el padre George ha dicho antes, desde su propia realidad, de su propio contexto, y en un proceso que podemos llamar de mejora permanente, ¿no? De excelencia. No sé si lo podríamos vincular incluso con la cura personalis, ¿no? Con este proceso de empujar las personas, de acompañarlas, pero centrado siempre en su propio proyecto vital. Para nosotros el proyecto vital supera la formación académica o los conocimientos académicos que tienen los profesores y nos ayudan como comunidad educativa a acompañar a los alumnos y a acompañar a las familias posteriormente. Pero creemos que hay que trabajar aquí desde ese contexto de los educadores y de los alumnos en esta idea del proyecto vital.
Yes. Sí, soy la delegada de educación en Holanda. En mi cultura el reto es, de hecho, el espíritu de la sociedad actual, porque todos vamos tan rápido, es tan vertiginoso que es muy difícil para nosotros el contemplar, el estar en silencio, el reflexionar, y además es la racionalidad. Yo, me imagino estos talleres o este material que nos habéis presentado sí que nos pueden ayudar a ralentizar y contemplar y reflexionar, y por tanto aprender a discernir con nuestros corazones. Quizá nos podáis comentar algo al respecto. Bien, a mí me parece que eso vuelve a vincularse con algo que ya ha dicho George en cuanto a la educación, como esa visión utilitarista que nos lleva de un punto a otro, y sin embargo ese equilibrio de pedagogía y espiritualidad, desde luego, pues sí que somete a las escuelas a mucha presión. En la nuestra hemos hablado mucho de intentar educar de modo digital para alumnos en una era tecnológica, y por tanto, ¿qué hay de la vida espiritual? ¿Qué hay de la interioridad de los alumnos? Sí, atrás. Soy Sophie Lassagne, vengo de Francia. Soy formadora en el Centro Nacional de Formación. Tengo una pregunta en cuanto al examen. Me pregunto a mí misma, ¿cuáles son los efectos positivos en cuanto a estudiantes y profesores? Porque usted, perdón, comenzaron esta experiencia hace 2 años, ha comentado. Entonces, desde entonces, ¿el efecto ya ha sido muy bueno? Esa es una cuestión. Y la segunda pregunta, si el personal observa una transformación de la conciencia de los educadores y de los estudiantes ahora. Ross, no sé si quieres responder, el micrófono se ha roto un poco. La primera pregunta, ¿habéis visto resultados del examen en un plazo de tiempo más largo? Y la segunda, el impacto sobre la transformación. Micrófono, por favor, para Ross. No hemos realizado una evaluación formal en cuanto a los efectos del examen, pero cuando oyes a los chicos hablar del examen y cuando oyes también al personal hablar al respecto, queda muy claro que no se trata de algo extraño, no se trata de algo impuesto, y muchos chicos hablan muy positivamente del examen, y los padres me dicen que sus hijos hablan del examen en casa, así que no tengo cifras cuantitativas, pero desde luego pienso que sí, que la semilla está creciendo. Puedo añadir algo. En algunos comentarios que he oído de ese pausar y reflexionar, hay una frase que a mí me gusta mucho de un dominicano, de un dominico, que dice: progresamos porque nos detenemos. El progreso lo es porque uno se detiene. Creo que podría haber sido un jesuita. Es una frase fantástica. I know. Sí. En mi escuela, en mi colegio, hemos tenido ya 10 años de examen. No son 5 minutos, es menos, más breve. Creo que Joe antes hablaba también del riesgo de llegar a ser excelente versus la base de la misión, que es trabajar sobre el alma y la interioridad de cada uno. Recuerdo cuando decidimos implementar el examen en la escuela, cada departamento y el consejo académico se pasó casi 1 día y medio intentando determinar dónde podíamos robar 3 minutos de la actividad académica para tener este periodo de plegaria y reflexión. Y yo pensé, pues que de alguna manera esa fue una batalla sana, porque era dar la prioridad a otro tipo de formación, pero sonrió por la cuestión de las prioridades, ¿no? Y yo diría, claro, que es un aspecto realmente importante de nuestras escuelas.
¿Más comentarios o preguntas? Reflexiones, adelante. Argentina y Uruguay. Quizás una pregunta más práctica. ¿El examen de conciencia lo hacen en el mismo lugar, en el aula, o hay un desplazamiento de los alumnos a otros espacios para la realización del examen? Y me gustaría conocer también, quizás después más en detalles, algunas variantes del examen, porque una de las dificultades que tenemos es la rutina, y donde los alumnos muy rápidamente dejan algo por la rutina y la repetición, aun cuando la repetición es algo muy ignaciano. Muchas gracias. Se quedan en el aula. Sí, Ross nos dice que permanecen en el aula, no se desplazan. En mi colegio permanecen en el aula, pero lo que les hemos dicho que hagan es que estén donde estén, se detengan. Es decir, cuando hay una campana especial que avisa del examen, si el alumno está caminando por el pasillo, pues, o el personal, también, es decir, que no se contesten teléfonos, nos detenemos si estamos en plena reunión, cosa que es muy interesante, porque si tienes una persona externa que está en el edificio, un padre, una madre o alguien, pues, de otro lugar, pues todo se detiene. ¿Más comentarios o preguntas? Soy jesuita de Bolivia, en Sudamérica. Escuchándolo al padre George, me ponía a pensar mucho en el tema de formar la conciencia, y evidentemente con todo el examen. Siento con mucho convencimiento que hay muchas cosas en la vida que uno no termina de ser consciente hasta que no las vive, y sobre todo hasta que no las sufre. En el caso del ejemplo que nos puso el evangélico sobre el tema del samaritano, no solo se trata, creo yo, de tomar conciencia de que hay otro hermano asaltado, violentado, explotado, ¿no? Sino que uno no termina de tomar conciencia hasta que también pasa y es sujeto de explotación, ¿no? Entonces yo creo que es importante en la vida, para tomar conciencia y ser consciente, ponerse en los límites de la vida, ¿no? Vivir las fronteras de la vida. Muchas veces somos conscientes a nivel muy teórico, pero para ser conscientes hay que vivir, hay que padecer, hay que sufrir la situación que los otros viven. Recién tomamos una verdadera conciencia, y para eso creo que nuestros colegios ayuda mucho, por lo menos desde la experiencia de Bolivia, que los muchachos, por ejemplo, para tomar conciencia de la pobreza, sufran la pobreza, ¿no? Padezcan la pobreza. No basta simplemente decir, bueno, voy a ir donde los pobres, soy consciente de que hay pobres a mi alrededor, hasta que no pase, ¿no? Lo que nos pasa a muchos de nosotros o a muchos de los migrantes, ¿no? Es muy bonito hablar de los migrantes. ¿Y cuándo tomas conciencia? Cuando vives como migrante. Es ahí cuando realmente tomas conciencia de la realidad y la vida. En ese sentido, quisiera terminar mis palabras diciendo que creo que es importante en nuestros colegios lanzar a nuestros estudiantes a experiencias límite, experiencias extremas de frontera, para que tomen conciencia de otras realidades. Gracias. Thank you. Gracias, sí. De Barcelona, jesuita aquí de la provincia de España. Querría seguir la pista también del examen, también felicitar las experiencias que se han presentado y poner también el elemento, el ingrediente del tiempo como un ingrediente también importante a la hora de gestionar no solo el tiempo que dedicas, sino los tempos dentro de la educación, ¿no? En la vida y en la música y en la espiritualidad, tanto el tiempo como el tempo es importante. Las dos cosas, si una falta, pues todo falla, ¿verdad? Como un castillo de naipes. Entonces, sí que me gustaría como añadir que el dedicar tiempo para que la persona crear la necesidad de ir hacia adentro,
pero también tener tiempo para poner palabra a lo que a uno le pasa, ¿no? No es fácil a veces, especialmente en los jóvenes, que pongan palabra, y finalmente ese complemento de llevar a la acción, ¿no? Yo creo que el elemento que justifica todo este trabajo y esta reflexión también es la dimensión finalística de la espiritualidad ignaciana, es decir, también hacia dónde, ¿no? El hombre es criado para, ¿no? Está lo que dice el principio y fundamento de los ejercicios, ¿no? Pues esto es lo que justifica el esfuerzo de generar tiempo y de empezar antes el colegio o lo que sea que hagamos en cada uno de los lugares. Thank you. Yes, I would agree. Gracias, sí, estoy de acuerdo. He disfrutado escuchando la presentación de Ulrika en cuanto a las diversas formas de cuestiones y preguntas que requieren tiempo de procesamiento y para que cada uno diga en sus palabras cuáles son las respuestas a cada cuestión. Claramente, sí, algo que se define en una serie de pasos requiere tiempo y estoy de acuerdo. En mi escuela 3 minutos de examen no es suficiente, pero sí que se combina con otras oportunidades de reflexión para los estudiantes. Sí. Escupo, jesuita de España. Quisiera, ya se ha dicho esta mañana, y ahora venimos a dar un paso más al hablar del examen. Es decir, en la reflexión sobre el hacernos conscientes a través de prácticas concretas, como por ejemplo el examen, el punto de referencia principal es una pregunta para todos. ¿Es lo que yo hago o es lo que yo recibo? El punto es la gratitud o es el análisis personal. El punto es Dios o soy yo. Es decir, yo entiendo que en diversos contextos la figura de Dios mismo, Padre, no pueda ser invocada directamente. Pero el sustitutivo de la palabra Dios, ¿cuál es? ¿Cuál puede ser? Es una pregunta abierta para el diálogo. Thank you. We'll come to the front. Gracias. Por aquí delante. Coordinador de los colegios de la zona este de España jesuita. Yo creo que en el contexto escolar, al menos aquí, tengo la sensación de que la palabra examen siempre tiene un componente negativo. En un contexto escolar, siempre que hay un examen hay que aprobarlo. Entonces eso yo creo que conlleva en ocasiones a que la práctica del examen se abandone, porque al final no somos tan buenos, pues que no siempre aprobamos, ¿no? Entonces siempre repetimos las mismas cosas. Entonces yo no sé si siempre es bueno hablar de examen, o tendríamos que intentar encontrar otra palabra que sustituyese al examen con el mismo espíritu. Algo de lo que decía antes Carlos. Yo creo que una posible manera de ayudar a nuestros chavales a ser más conscientes, y a las familias y a los profesores, es ayudarles a aprender a mirarse y a mirar la realidad de otra manera. Me parece que eso forma parte del examen. De hecho, sería el primer punto. Dar gracias de tanto bien recibido. Cuando yo me paro a mirar mi realidad, mis relaciones, lo que estoy haciendo, cómo lo estoy haciendo, y lo miro buscando qué tengo que agradecer de todo eso que recibo, eso genera a mí un sentimiento y una manera de estar ante la vida, ante mí mismo y ante Dios un poco diferente. Y quizás desde allí pues puedo pensar en qué puedo mejorar y en qué podemos mejorar, ¿no? Como una manera de que esa manera de ver la realidad, que me invita al agradecimiento, me lleve desde esa conciencia de que voy tomando de todo lo que hay a mi alrededor, me lleve a tomar un compromiso, solo o con otros. Esto, por ejemplo, que salía antes con las familias, pues esto, por ejemplo, cuando acompañas a padres en reuniones de preparación de primeras comuniones, confirmación, familias que ayudan, bueno, pues yo creo que hoy, no sé en otros lugares, pero aquí ciertamente un tema clave yo creo hoy es el diálogo, ¿eh? El diálogo. Muchas veces las familias tienen poca influencia en la vivencia y la experiencia espiritual de sus hijos porque no hay momentos de encuentro, cada uno lleva la vida por un lado. Entonces ayudar y animar a las parejas a que tengan ese primer tiempo de encuentro para dialogar entre ellos desde esta base, no dialogar solamente para echarse en cara aquello que no han conseguido, sino qué tenemos que agradecer cada uno al otro y a Dios. Y a partir de ese agradecimiento pensar juntos qué podemos mejorar. Bueno, pues creo que es una manera de examen también que ayuda a tener una
unas relaciones mucho más sanas, más pacificadas, pero también a construir desde allí, habiendo tomado conciencia de cómo es la realidad, que hay mucho que agradecer, y desde ahí juntos podemos mejorar algo. Thank you. Gracias, eso me recuerda el comentario de Pete en cuanto a esa inversión del examen con las familias. Pasamos aquí y luego aquí delante y luego allí. Julio Navarro, de Argentina. Una reflexión partiendo de aquello de que lo sustantivo de un colegio de la Compañía de Jesús es que sea un colegio, ¿no? Poder preguntarnos cómo esta pausa del examen extraordinaria, diríamos, puede ir impregnando también el examen de los aprendizajes cotidianos en las distintas materias, en los distintos espacios curriculares, ¿no? Es decir, cómo formamos a nuestros docentes para que aquello que se aprendió en lengua, en matemática, en ciencias, tenga alguna instancia de reflexión en la que nos preguntemos qué hay de nuevo en esto que aprendí, cómo le impacta a mi corazón, ¿no? Y cómo lo puedo aplicar para la vida. Es decir, buscar y hallar a Dios en todas las cosas y también fundamentalmente en estas cosas que aprendemos dentro del aula, ¿no? Gracias, aquí delante, sí, adelante. Aragay, de Barcelona. Cuando escuchaba las experiencias y algunos de los comentarios que hacemos, ¿no?, me venía a la memoria lo que al menos en nuestras escuelas nos cuesta robar tiempo para hacer acciones que incrementen esta conciencia. Yo creo que este seminario también puede ser una oportunidad para sincerarnos, para contarnos la dificultad que tiene esto. A mí me ha hecho gracia cuando he visto que decía, en la experiencia de Ross, decías, estos 5 minutos vino el sindicato a quejarse. O cuando David nos contaba las dificultades, ¿no? Todos tenemos muchas dificultades. Nosotros también estamos implementando experiencias de ese tipo y cuesta muchísimo. Entonces, quizá también debemos compartir estas dificultades y quizá uno de los consensos que a lo mejor en el día de hoy podemos llegar es hacer una llamada a redoblar nuestros esfuerzos para compensar esta tendencia técnica que nuestras escuelas tienen por la presión del currículum, por la presión de los horarios, por la presión de lo que hay que enseñar, por esta lucha de recuperar espacios para tener tiempo de silencio, tiempo de conciencia, tiempo de examen o tiempo de mirarse de otra forma. Yo creo que si no tomamos esta conciencia, si no nos rebelamos un poco, si no llegamos a un acuerdo incluso entre nosotros, mirándonos a los ojos, de que esto es una de las cosas más importantes que debemos hacer, la presión a veces de los gobiernos, del currículum o de la inercia nos lleva a ser unas pequeñas máquinas perfectas de enseñar cosas, pero no de crear conciencia. Thank you. Sí, gracias. Aquí en el centro. Sí, ahí y luego a ti, sí. De Colombia, escuchando la presentación y las experiencias, la inquietud que me surge tiene que ver hasta dónde la conciencia es, y la toma de conciencia es solamente una experiencia personal o también una experiencia colectiva. Y el reto que tenemos de avanzar en ambos sentidos. O sea, no basta, y lo digo por la experiencia en nuestros colegios, no basta una toma de conciencia de mi realidad personal o la realidad personal de los alumnos, de lo que viven, sino que es necesario una toma de conciencia de la realidad del país, de la realidad del contexto en que están insertos, de los problemas que se viven. En Colombia hemos buscado desarrollar algunas experiencias en esa dirección.
Por ejemplo, hay un vínculo muy interesante entre el Servicio Jesuita de Refugiados y los colegios, con un programa que se llama SJR Colegios, donde busca ayudar a los muchachos a tomar conciencia colectiva de la problemática que se está viviendo con el conflicto, con el desplazamiento y la violencia. Pero en ese contexto, en Colombia, se nos plantea un reto muy grande de cómo ganar conciencia de que necesitamos construir una cultura de paz en un país que está saliendo de un conflicto de 50 años. Entonces, ahí hay un reto que no se puede reducir simplemente a tomar conciencia de mi realidad personal, sino que implica tomar conciencia de una realidad colectiva y cómo colectivamente nos podemos comprometer a transformar esa realidad. Gracias, soy Bill Camisi de Boston. Debo decir dos cosas. Por una parte, comenzamos a experimentar y aprecio muchísimo lo que ha dicho Ross. Lo hacemos una vez solo por semana en PC High, donde estoy. Pero quiero mencionar otra cosa que me ha fascinado y es que lo acabamos de comenzar. Lo hemos hecho solo una vez. No ha tenido éxito, cuidado, pero creo que el futuro nos dirá que sí tiene éxito. ¿Qué es? Bien, tenemos 3 veces al año o más. Traemos personas de fuera del colegio, quizá licenciados, quizá no, autores o personas muy conocidas, y hacemos que vengan a dar una conferencia a nuestros chicos, y a menudo pues son personas que han escrito libros que leen los alumnos en clase. Esto llevamos años haciéndolo y también invitamos personas de fuera para que participen. Este año decidimos que en vez de hacerlo del modo tradicional, invitar a alguien que diera una conferencia, pues que en vez de ello diríamos: nosotros te vamos a invitar a que vengas aquí y entonces nosotros haremos el examen contigo. Y lo que ha sido fascinante, al menos para mí, ha sido que las personas que son más seglares, más lejanas de nosotros, los que han dicho que lo querían hacer, han sido las personas que se han interesado más, porque pensaron que era una oportunidad magnífica de reflexionar sobre sus vidas. Ahora hemos cambiado el examen, claro, les enviamos las preguntas a algunos para ser más seglares, pero les dijimos cuál era el propósito original y por ahora el interés ha sido elevadísimo. He dicho que no tuvimos éxito la primera vez. ¿Por qué? Bueno, porque la primera vez que lo hicimos no preparamos el interrogatorio todo lo bien que debíamos haberlo hecho, pero nuestra esperanza, y digo, invitamos también a alumnos a que vengan a la conferencia, no tienen por qué estar todos, pero a menudo deciden venir todos y llenan el auditorio. Mi esperanza es que a la larga, y es algo a considerar si se tienen experiencias así, pues llegar a editarlo de modo que la entrevista acabe siendo de unos 25 minutos y editar a 10 minutos, ponerlo en nuestra página web y quizá otras escuelas, otros colegios hagan lo mismo y así podemos compartir estas experiencias entre escuelas, porque entre otras cosas vemos que nuestros alumnos buscan modelos de personas que reflexionan, modelos para sus propias vidas, y entonces el aportar personas relativamente exitosas o con éxitos en la vida, pues que hablen con los chicos, parece ser algo muy interesante y funciona. Eso es. Gracias. Sí, adelante. Sí, soy de la India, de la provincia de Bombay. En una de nuestras escuelas tuvimos lo que denominamos un ejercicio de respiración. Cada día, después de la pausa de la comida, a todos los niños se les dan 10 minutos de ejercicio, de modo que hagan un ejercicio de respiración. Tuvo un éxito muy, muy grande. Y los profesores lo veían más desde el punto de vista útil, pero realmente es que ayuda a que se calmen, se concentren, se centren los niños. En la India también tenemos el yoga, que calma la mente y el cuerpo, como saben. Me ha gustado mucho oír lo que ha comentado el padre Ross en su escuela y estoy pensando que quizá debiéramos ir más allá, utilizando este ejercicio de respiración para que eso eventualmente sea un examen de conciencia, pero a veces no hace falta ni mencionar el nombre. En yoga también ocurre, es obligatorio en nuestra escuela y eso, el yoga se puede utilizar para preparar la estructura que lleve al examen de conciencia. Sí,
Casey Boomer de Boston. Bueno, me encanta que tengamos esta conversación y justo aquí está la clave, ¿no? Al final de este pasillo, la clave de San Ignacio, porque en una cueva fue donde tuvo lugar el primer examen de conciencia de nuestra tradición. Durante un periodo de tiempo prolongado, Ignacio aprendió a ser una persona reflexiva y tuvo como que desplazarse, distanciarse de la acción, y estuvo en la cueva. No es que estuviera ahí perpetuamente, pero necesitaba ese espacio, y hay que pensar que aquí, al final del pasillo está ese espacio, y esto tiene que ver con lo que estamos hablando ahora mismo. Yo creo que a la larga el examen, esta introspección, tiene que ver con relacionar. Yo cuando enseño el examen destaco la capacidad de ser relacional, de relacionarse a Jesús. Yo creo que el rasgo distintivo es ese relacionarse con Jesús. Y quizá no lo decimos de un modo tan explícito, pero si miramos a Jesús, a su corazón, cuando Él se va al desierto a reflexionar, es esa vida oculta del interior, al igual que para Ignacio la cueva también fue una vida oculta, un retiro que le permitió reflexionar, y como Jesús también San Ignacio crece en fe, en fervor y en introspección, y eso es lo que queremos también en nuestros alumnos. Queremos que nuestros alumnos puedan ser más sabios y que tengan mayor fervor y crezcan en su fe. Ese es el objetivo realmente. Y entonces, en esa capacidad, la cueva deviene el lugar de composición. Así que en la diversidad que queremos fomentar, para que nuestros alumnos sepan realizar el examen, la respuesta la tenemos ya. Hay que pensar en cómo esa cueva se traduce. Por tanto, sean 3 minutos o 5 o respiración, tiene que haber la manera de implementarlo. Pero es que si no tenemos esa relacionalidad, el ir a la cámara interior será solamente pues una capacidad centrada en uno mismo y no más. De lo que se trata es crecer, ir a esa cámara interior, pero poder relacionar aquello con los demás, con los otros. Yo a menudo encuentro, o al menos en la universidad, cuando hablamos de examen, de examinación, es tan interior que olvidamos a menudo la capacidad de relacionarnos con los demás. Y ahí, eso es lo importante, el relacionar. Y por eso vamos a la cueva, para poder salir después. Es una parte importante de lo que queremos. Sí, soy Mayim Gallagher en Washington. Tengo una pregunta. ¿Alguien puede o tiene un examen que se haya adaptado para reflexión institucional? Es decir, podemos plantear la pregunta como ¿de qué modo la comunidad está agradecida? ¿O cómo reflexiona la institución? ¿O si la institución resuelve la reflexión para el mañana? Yo ya sé que lo estamos usando como una herramienta de formación personal, pero puede ser también una herramienta de reflexión institucional. Eso quisiera saber. Gracias. García Huidobro, de la provincia de Chile, jesuita. Escuchándonos, tengo la impresión de que en la conversación a veces mezclamos dos preguntas que son distintas o dos desafíos que son distintos y que por supuesto tienen su vinculación, pero que creo que es importante distinguir, porque entiendo que hay un desafío que tiene que ver con formar la interioridad, una capacidad de reflexión, de meditación, y hay otro desafío que tiene que ver con formar una cierta convivencia con la acción de Dios en mí y en el mundo. Y creo que en la espiritualidad ignaciana esas dos cosas están integradas, y en los tiempos de Ignacio era una sola cosa, digamos. Y creo que hoy en el mundo secularizado se distinguen con mayor facilidad, y me preocupa que a veces confundamos el problema concreto con una o la otra. Y creo que hay que abordar los dos desafíos. Creo que con ciertos grupos de jóvenes, quizá el primer paso es cómo ayudarlos a crecer en una interioridad que significa reflexión personal y todo, pero creo que también hay un segundo paso que tiene que ver con ese paso a la experiencia de Dios actuando en el mundo y de una sensibilidad, y creo que a veces nos quedamos en el primero. Entonces, no creo que haya que priorizar, pero creo que tenemos que ser conscientes al educar de que son dos pasos y que quizás en los ejercicios están distinguidos en las semanas, ¿no? Una cosa es un examen del que inicia los ejercicios
y otro es un examen del que está pidiendo la gracia de seguir a Jesucristo. Creo que es una distinción que es bueno que hagamos, porque creo que hay etapas y objetivos muy distintos en la formación en la medida en que integramos o explicitamos esas distinciones. Sí. Comentarios que resumen muy bien la relación entre pedagogía y espiritualidad. Sí, adelante, por favor. Oír las distintas aportaciones que se van haciendo. Yo me preguntaba ahora si en el fondo, ahora cada uno tuviéramos que escribir lo que entendemos por examen, ¿qué pasaría? ¿Se habría unidad entre todos o habría muchas diferencias? Y creo que es lo que también se ha ido diciendo, ¿no? Cómo analizamos un poco cada uno cómo ha vivido el examen. Yo creo que el examen es una herramienta muy potente para la vida espiritual y para la vida humana, para el conocimiento propio y el conocimiento de los demás. Y por tanto esto es una herramienta que hay que saberla utilizar. Y eso uno mismo tiene experiencias en que uno ha insistido, como se decía ahora, quizás en una primera semana, una segunda, una tercera, y hay que ir aprendiendo en la vida, ¿no? Pero sí lo que decía me parece Javier, que es algo importante. Es decir, cuando tenemos aquí unas dificultades, Ross nos decía que, bueno, 50% o más lo aceptan bien, otros no. Yo me estaba preguntando, ¿y no sería posible decir al cuerpo de profesores y alumnos y familias? Lo pongo en un nivel muy alto, pero en fin. Sería decir, ustedes vamos a hacer durante 3 meses el examen y en estas condiciones. Y a los 3 meses vamos a evaluar si realmente esto nos ha cambiado nuestra vida, nos ha cambiado la vida de la escuela, de cómo funcionamos, de cómo nos relacionamos. Entonces, como ahora actualmente todo se evalúa y se tiene que poner estadísticas, pues podría ser decir, tomar conciencia de que realmente nos ha ayudado. Pues venga, vamos a hacerlo más, ¿no? No sé, es simplemente mi aportación. Muchas gracias. Yes, right here. Sí, Luis Tarín, de Barcelona. A raíz de una pregunta que ha habido respecto a si habíamos pensado en a llevar el examen a nivel institucional, a nivel de las instituciones, bueno, pues simplemente me atrevo y me permito reflexionar en voz alta delante de todos vosotros sobre lo que yo tengo pensado. Si más no, a lo mejor puede servir. Está basado en lo que hacemos en Jesuitas Educación aquí en Barcelona, inspirados pues por el resto de toda la compañía a nivel mundial. Yo pienso que a nivel institucional es importante darnos cuenta que hay como una escalera de la reflexión. No podemos hacer que la institución, que el colectivo de todos nuestros profesores y personal técnico y familias y alumnos, porque esto es la institución, no solamente los profesores, sino todo este conjunto, reflexionen en profundidad. Yo pienso que hay como unos niveles. Hay un primer nivel, a nivel institucional, que es como de pre-reflexión. Todavía no se llega a reflexionar. Las discusiones, los análisis, las tomas de conciencia van alrededor de cómo estamos organizados, cómo son los horarios, cómo es la disciplina. Pero esto es un nivel institucional todavía muy flojo. Es poco. Y quedarse a estos niveles es insuficiente. Y los que dirigimos las instituciones y los que estamos al frente por misión y por servicio, tenemos la obligación, en conciencia, de ir más allá. Un segundo nivel es el nivel de una reflexión, sí, pero superficial. Es una reflexión que va alrededor de las estrategias, de los métodos, de las necesidades de los estudiantes, de los profesores, de las familias. Pero también esta es insuficiente, aunque es muy interesante, sin duda. Hay un tercer nivel, que es una reflexión más pedagógica, un poco más profunda. Es
es la reflexión que va buscando la relación entre lo que pasa en el aula y el aprendizaje de nuestros alumnos. Es ciertamente más profunda, sin duda. Mira las consecuencias, pero mira las consecuencias en los aprendizajes y con frecuencia las consecuencias en lo académico. Pero también aquí nuestra obligación a nivel institucional es ir más allá. Y podríamos llegar a una reflexión más profunda, una reflexión más crítica, una reflexión que lo que busca es no solo tomar la conciencia, sino tomar conciencia para el cambio, para la transformación, como decíamos esta mañana. Y esta reflexión crítica lo que busca son las implicaciones éticas, implicaciones morales, pero sobre todo las consecuencias de vivir la presencia de Jesús en nuestra realidad, en el día a día. Y cuando entramos en este nivel de reflexión crítica, cuando tomamos conciencia de las consecuencias, de los porqués y para qué en clave ignaciana, es cuando yo creo que a nivel institucional estamos cumpliendo la misión. Siempre la reflexión crítica, siempre esta mañana lo decíamos, nos lleva a unas consecuencias y un pasar a la acción. Porque reflexionar sin pasar a la acción, decíamos esta mañana, es estéril. Hay que pasar a la acción. Con esto termino. Y para mí, esto traducido, estoy terminando, traducido en términos muy directos, es pensar a nivel institucional en la misión, en la estrategia, en el posicionamiento, en la participación de todos, en el impacto que hacemos, en dar cuentas de manera transparente a nuestro alrededor. Bueno, tendríamos muchas más cosas para debatir y explicar, ¿de acuerdo? Thank you. Those are excellent. Muchísimas gracias, son unos comentarios realmente oportunos. Ahora estaba ya un poco asustado con el tema esto de los 3 minutos. Si podemos pasar el micrófono, había José, después también comentarios sobre las instituciones. Hablamos del proceso de discernimiento dentro del equipo, me parece muy importante, ¿no? Alentar a todo el mundo a avanzar en este campo. Nos queda tiempo para un par de reflexiones más. Yo quisiera rescatar una tensión que yo creo que ha aparecido aquí y ciertamente la he podido apreciar cuando viajo en los colegios. Y es la tensión que muchos de nosotros experimentamos entre nuestra identidad ignaciana y mantener nuestra identidad ignaciana de nuestros colegios y por el otro lado acoger la diversidad, cualquiera que ella sea, diversidad religiosa, diversidad social, diversidad política. Y quiero señalar que hay una tensión y yo no tengo la respuesta, pero sí la he visto y sé que lo que he visto a veces en África es distinto a lo que se hace en la India y es distinto a lo que yo he visto que hacen aquí en Europa o lo que conozco de mi continente de América Latina o lo que he visto en Estados Unidos. Pero la tensión existe y es algo que nos debería seguir preocupando y que juntos tenemos que tratar para ver cómo es posible que sin perder nuestra identidad, que es lo que primero nos convoca y nos anima a educar, y que es más, es la única razón por la que educamos, por nuestra identidad, nos lleve a acoger, sí, la diversidad, sin perder nuestra identidad. Es una tensión que yo espero que nos dé vida y que nos haga creativos. Es verdad que venimos de un pasado donde nos da cierto miedo que nuestra identidad se convierta simplemente en domesticación o en justificación para no acoger la diversidad. Pero caer en el opuesto de pensar que simplemente lo que tenemos que hacer es renunciar a nuestra identidad, silenciarla, volverla a currículo nulo, no creo yo que sea tampoco la respuesta. Así que creo yo que es una invitación a discernir un punto que yo veo en todas las regiones de la compañía, que es un punto que nos preocupa. Okay. Right here. ¿Alguien más? Aquí creo que quedan tiempo para 2 intervenciones. Yo vengo de Australia. Muchísimas gracias, José, por estos comentarios respecto a la atención y el desafío
de las cosas que yo veo en mi escuela es que se plantea un poco de cómo continuar la conversación respecto a esos desafíos y esas tensiones. Y una de las cosas que nosotros hacemos anualmente es cogemos los principios de visión, de análisis, tomamos una frase y empezamos un debate anual, una conversación anual con el cuerpo de profesores, el personal y los padres. El año pasado, por ejemplo, el tema era encender nuestros corazones. Este año era sobre la justicia. Y yo estoy luchando para que el próximo año podamos hablar de la lucha contra la marginación con el principio ignaciano de que no se trata de hacer muchas cosas, sino de la profundidad con que abordamos ciertas cosas de una manera adecuada. En este sentido, hay muchas cosas que se abordan en las escuelas y nosotros nos centramos en lo que realmente es importante en la educación. Muchísimas gracias. Yo creo que acabamos con Irlanda. Sí, el compañero de Irlanda quería hacer algunos comentarios finales. Peter McFerry de Irlanda. Estoy encantada con todo lo que he oído sobre el valor del examen en las escuelas y debo confesar que yo no he utilizado el examen durante muchos años y sospecho que no soy el único. Igual alguien puede ayudarnos y puede orientarnos haciendo precisamente aquí mismo un examen de 5 minutos. Eso es lo que yo sugiero. Pues me parece una sugerencia excelente y me parece una manera fantástica de avanzar en esta reflexión que estamos haciendo todos. Además creo que tenemos los materiales, ¿verdad? Hay materiales, hay compañeros que han traído material. Por ejemplo, Ross, la imagen de la mano la podríamos utilizar, ¿no? La podríamos proyectar, igual la podríamos trasladar a la pantalla de nuevo y además creo que hay como las tarjetas o los folletos que comentábamos antes. Sí, hay gente que tiene el documento en las manos, pero si lo podemos proyectar en la pantalla será mucho más. Sé que Peter no es exactamente esto que pedías, pero bueno, me parece una buena herramienta para empezar. Así que, ¿por qué no? Vamos a tomar un minuto para empezar, primero revisando buena parte de lo que hemos hecho esta mañana, sabiendo que estamos tan cerca de la cueva y que precisamente, como nos ha comentado Francisco José Luis, que lo que le sucedió a Ignacio allí fue una sorpresa que le encontró en Manresa. También hemos oído hablar de la persona consciente en la tradición ignaciana, Ignacio en la cueva, Ignacio encontrando ahí la inspiración para ayudar a las almas, y dentro de ese alma encontramos precisamente la conciencia propia, y la cuestión es cómo desarrollamos esa conciencia, cómo la entendemos, cómo formulamos y formamos la conciencia, cómo dejamos y buscamos el espacio y el tiempo para que Dios nos visite y nos ayude a trabajar esa conciencia. También hemos visto cómo diversas religiones del mundo parece que tienen un acuerdo respecto a esa voz de Dios, la importancia de saber quiénes somos, hacia dónde vamos, cómo tomamos esos ideales tan altos y los aplicamos en nuestras escuelas para nuestros estudiantes, para los profesores, el cuerpo de profesores, los directores de los distintos centros, las familias. Y hemos analizado también una serie de desafíos y de obstáculos respecto a este tipo de formación. Desafíos en la educación, en el utilitarismo, en el uso o mal uso de los recursos que tenemos, las expectativas también de la gente respecto a la educación, desafíos respecto a la fe y la diversidad. Así que, antes de entrar en la pausa precisamente y analizar las presentaciones y los comentarios de nuestros colegas, vamos a entrar en una reflexión personal
pensemos en ellas. Después, digamos que al cabo de media hora, de hecho a la 1:25 a la 1:15, se servirá el almuerzo y volveremos aquí a la sala a las 3 en punto. No sé si hay alguna cuestión más que olvide y que debamos cubrir. Y después, evidentemente, mientras estéis aquí a las 3, pues igual os queda tiempo libre y podéis hacer lo que libremente queráis, ir a por un paseo, lo que queráis. En cualquier caso, las 3 preguntas que planteamos para la reflexión a la hora de analizar la persona consciente y todo lo que hemos escuchado serían: ¿qué me ha emocionado? ¿Qué me llega? ¿Dónde me ha sorprendido Dios? ¿Qué he oído, qué he escuchado que me ayuda a entender lo que tiene la otra gente en mente? ¿Y dónde tenemos nuestros objetivos compartidos? De nuevo, en esta última parte hemos escuchado a representantes de Irlanda, de Francia, de los Países Bajos, de España, de los Estados Unidos, de Alemania, Australia, Chile, Colombia, Barcelona, Bolivia, Argentina y Uruguay, e India y Alemania. Creo que igual he repetido alguno, dice el orador. En cualquier caso, estas son las preguntas para 30 minutos de reflexión personal, como decía.